al suelo. Así como David tuvo miedo de hacer ondas, reconoció un carnífero. Así con las manos arriba, bien alto, hasta que caiga el fuego de lo alto. Dejé con la mano bien alto, hasta que el enemigo le dé un infarto. Vamos a alabar al poderoso, vamos a reposarnos de su gozo. Super, hiper, mega, requete gozoso, bien, pero que bien, super, hiper victoriosa. Esto se puso fenomenal, el cariño para Cristo es algo especial. Y aunque el aburrido me quiera criticar, sigo como de unción tropical. Y el plan del enemigo se le cayó. Vamos, vamos, afuera, todo el sector. Aleluya, qué bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atamayor, República Dominicana. Bueno, para nosotros, un placer inmenso estar ya en su programa desde la 107.9 desde Atamayor, República Dominicana. La bendición de Dios para cada uno de ustedes. Aleluya, qué bueno que tenemos con nosotros en el día de hoy un gran personaje de la locución en la provincia de Atamayor y la República Dominicana, aunque ha abandonado esa profesión y se ha dedicado plenamente al ministerio. Aleluya. Yo quiero presentar tanto a los amigos que nos escuchan a través de la 107.9 como a la gente que nos ve a través de las redes sociales, al reverendo, aleluya, el locutor Domingo Antonio Ubiera. Buenos días, pastor y colega, puedo yo decir en esta mañana, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un saludo a toda la audiencia de este programa y a usted, compañero ministro del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido disfrutar hasta el momento de buena salud. Gracias al Señor, me siento bien. Y me siento contento de poder estar aquí acompañándole en esta mañana, en este importante e interesante programa. Aleluya, qué bueno. Sabes que para iniciar este programa con una parte musical, yo tengo algo ahí como para sorprenderlo a usted. Aleluya, que conoce los cantantes de aquellos tiempos que adoraban al Señor de una forma única. Y yo voy a empezar poniendo esa alabanza, que yo sé que solamente con el sonido ya usted va a comenzar a disfrutar y a gozarse en ella. Escuche bien ahí. Gloria a Dios. ¿No se acuerda usted quién canta esa canción? Gloria al nombre del Señor. Débora Velázquez. Aleluya. Qué bueno, yo me imagino que usted también en algún tiempo llegó a colocar esa música de ese artista y cantante. No solo de ella, sino de todos los cantantes de su época. Aleluya. Eran muchos y muy, muy buenos. Y Débora, pues, era una de las figuras destacadas de la canción cristiana. Para mí, de la verdadera música cristiana. Aleluya. Vamos a escuchar un poco. Voy de camino, pastor. Podemos comentar para la gente que nos está viendo ahora, aleluya, a través de las redes sociales. De verdad que sí, una alabanza que te motiva a seguir trabajando y luchando por la vida cristiana para llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Ese fue el propósito fundamental de Dios con su pueblo, Israel, llevarlo precisamente a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. A pesar de todos los inconvenientes, de todos los obstáculos y de todas las desobediencias del pueblo de Israel, el propósito fundamental de Dios era llevarlo a una tierra de provisión, a una tierra de bendición, a una tierra de gozo, de tranquilidad, una tierra suya. Aleluya. Bueno, y sobre todo con la advertencia de que cuando llegaran a esa tierra y se acomodaran allí, no se olvidaran de él, porque esa es la tendencia del ser humano. Lamentablemente, ha sido así en toda la historia del cristianismo.
Y básicamente del pueblo de Israel que recibió tantas bendiciones de parte de Dios, aleluya, tanto respaldo de Dios, tanta presencia de Dios, tantas demostraciones de que Él, Dios, estaba con ellos en todo momento, en los momentos asiagos, en los momentos difíciles, en los momentos de persecución, de pruebas grandes, y con todo y eso, con toda la provisión de Dios y el respaldo de Dios, Israel seguía en un estado de inercia espiritual. Me decía una de mis compañeras que viene a este programa que ella se puso a estudiar la Biblia a partir de un tema que estamos tratando en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, conocido al principio como el gran mandamiento, porque es cuando Dios instruye a lo suyo y le dice a Moisés las palabras que debía enseñar al pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra tú la vas a enseñar primero tú, como cabeza de familia, aleluya, que está empezando una generación. Va a comenzar con esa palabra, pero tiene que transmitírsela a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que vienen siendo sus nietos, para que nunca faltara la palabra de generación en su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel como que falló en ese tiempo, y yo diría que también está pasando lo mismo en esta época. Varón de Dios, precisamente en estos días estaba dándole a la iglesia un estudio, una repetición de un estudio que he dado en otras ocasiones. Aleluya. Y busqué un versículo, ese versículo que usted cita en la Biblia, y le decía a la iglesia la razón por la cual estaba repitiendo ese estudio. Mire, la Biblia dice, y las repetirás a tus hijos. La repetición tiene la tendencia de grabar en la mente, el corazón de la gente, lo que se les repite. Yo decía, añadiendo un poco a lo que usted está diciendo, o sea, si yo estoy formado, espiritualmente hablando, y soy un hombre de fe que llevo una comunión, repetición, además de lo que usted está diciendo, significa, yo quiero que tú hagas una réplica de tus hijos, de lo que tú eres. Oye, qué pensamiento me surgió a mí. O sea, si Domingo hubiera sido un hombre de Dios y ha sido un modelo a seguir, yo quiero que tus hijos sigan tus pasos también. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso es lo que buscamos. Por eso yo les repito a la iglesia, el mismo estudio de cada cierto tiempo, se lo repito a la iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De que cada miembro de la iglesia pueda llegar al conocimiento pleno de la enseñanza de la palabra, y cada miembro pueda entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es que establezcamos la diferencia entre el mundo y el cristiano. Que realmente podamos ser conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Y si tengo que repetirle una y otra vez las mismas enseñanzas, lo voy a hacer siempre. Y que fue una de las tendencias de los profetas en el Antiguo Testamento, como el caso de Jeremías, por ejemplo, él repetía una y otra vez un renglón aquí y otro allá. Y repetía, y aún así estamos mirando que el pueblo, como quiera, se ganó el cautiverio. Esa es la desgracia, si podemos llamarla de esa forma, que a pesar de todo el esfuerzo y todo el sacrificio en estos tiempos actuales, una gran mayoría de los cristianos miembros de congregaciones no siguen la enseñanza. Aleluya. La palabra entra por un oído y sale por el otro. Es triste. Eso es muy triste. Están siguiendo otras tendencias. Y entonces a veces uno llega a pensar que el esfuerzo, que la enseñanza es en vano. Pero no lo es. Cuando usted se detiene y analiza, no siempre habrá.
un Aleluya. remanente. Hay un Siempre, remanente. Siempre siempre hubo un habrá, remanente. siempre lo hubo. Y aunque llegó un momento, saludo para José Mota, también para Fernando Santana, para Avi Hernández y toda la gente que se está conectando. A decir verdad, llegó un momento, y eso que le pasó a Elías nos puede pasar también a nosotros, en que creamos y llegamos a creer que estamos solos, o sea que somos muy pocos. Y Elías lo pensó, aleluya, hasta que Dios se le salió al camino y le dijo, no, Elías, no es como tú estás pensando. ¿Verdad que sí? Amén. Habían Así es. 7,000 Así y es. todavía. Yo pienso que en todos los tiempos, como usted señala, en todas las épocas ha habido un gran remanente. Toda la Aleluya. vida, toda Pero la el vida. propósito de Dios no es siquiera un remanente. El propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al Procedan arrepentimiento. al arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Y ese es el deseo en el corazón de un pastor. Aleluya. De un pastor, entiéndase, alguien que es llamado de Dios y que actúa conforme al corazón de Dios. Aleluya. Porque eso es lo que Dios, cuando Dios llama a un hombre, Él lo escoge para el ejercicio ministerial. Dios procura que ese hombre tenga el corazón de Dios. Aleluya. Tenga. Bueno, queremos saludar a Diojani Espinal, creo que son los Estados Unidos también, conocida suya. Esa gente están Mi ahí. hija, esa es mi hija. Aleluya. La bendición de Dios para ella. Que Dios bendiga a Diojani, Dios bendiga a su esposo, sus hijos allá en los Estados Unidos, y qué bueno que en este momento ella está en sintonía con este programa. Diojani, un abrazote. Ella le está dando el corazoncito rojo de una manifestación de cariño, de amor, Amén. en esta hermosa mañana. Pastor, Que y Dios la eso que bendiga. usted decías, el Deuteronomio capítulo 6, y que ha sido motivo de dar estudios reiterados a su congregación, fue el plan y el propósito de Dios al principio, que la palabra fuera, qué sé yo, real en la vida de los suyos en todo tiempo, como dice el salmista David. La formación espiritual ha estado en los planes de Dios desde siempre. Aleluya. Comenzó con Adán. En el mismo huerto del Edén, Dios comenzó a formar a la primera pareja humana Santo y le dio unas indicaciones. Dios le dio unos principios para que siguieran esos principios, pero lamentablemente, utilizando su libre albedrío, el hombre pues hizo todo lo contrario de lo que Dios quería que hiciera. Pero ese Dios de Adán es el mismo Dios de estos tiempos. Aleluya. Y Él sigue queriendo que haya un pueblo santo. Un pueblo que se distinga por la vida espiritual, por la calidad de vida espiritual que viva en unos tiempos tan difíciles, pastor. Aleluya. Qué En bueno. unos tiempos donde hay tantas voces hablando en nombre de Dios. Y confundiendo. La importancia entonces de la preparación y la formación bíblica. Precisamente, pastor, hoy ya son las 8:25. Tenemos que aprovecharlo a usted su presencia en este lugar, saludando a toda la gente que se sigue sumando, como a Dolfina Rincón. Saludo para Diojani Espinal, está diciendo Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por el saludo en esta hermosa mañana. Y realmente hay que aprovechar la presencia suya para conversar y hablar precisamente en este mes que estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia. Se celebrará, pero aquí estamos celebrando el mes de la Biblia a partir de que entró el mes de septiembre. El 27 se estará celebrando en el país el Día Nacional de la Biblia. Yo sé, aquí en la República Dominicana, nuestro pueblo lo vamos a estar celebrando el 26. El domingo 26. Domingo 26. Bendito sea Dios para siempre. Concentración que esperamos sea en el Polideportivo. Entonces, como tenemos tantos años, pastor, celebrando el Día Nacional de la Biblia y participa mucha gente, muchas veces se involucran muchos jóvenes. Sin embargo, nosotros sabemos a veces que ni siquiera para organizar, y a veces da pena decirlo, una buena marcha, con una buena formación en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fila, la organización, hasta eso nos cuesta.
Y mucha de nuestra gente solamente lo que sabe es brincar, saltar, regocijarse en los cánticos, pero desconoce la historia, aleluya, de los acontecimientos bíblicos. ¿Y por qué se celebra el Día de la Biblia en la República Dominicana? La idea de la celebración de un Día Nacional de la Biblia obedece al sentimiento, al deseo de un gran hombre, reconocido en nuestro país, un gran ministro, el reverendo Álvaro Vicioso Santil, de la ciudad de San Pedro de Macorís. En 1984 era pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana en esa ciudad y secretario general de sociedades bíblicas aquí Aleluya. en nuestro país. Entonces, eh, él tiene ese sentir, él tiene esa idea y la transmite al diputado David Escoto Veloz, que era Aleluya. a la sazón miembro de su iglesia. Y diputado en San Pedro de Macorís, Por de la renombre provincia, también. sí, por la provincia de San Pedro de Macorís. Aleluya. Entonces, David Escoto Veloz presenta el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Y por esa razón de ahí nace el origen, de ahí surge la celebración en nuestro país del Día Nacional de la Biblia, A través de una ley. siendo San Pedro de Macorís la provincia cabecera de este proyecto. Mira la ley 204 del año 1984 establece Aleluya. Yo digo mucho la aleluya, pastor, porque es una celebración. expresión de alabanza, de regocijo Alabado sea el y nombre del deleite Señor. por lo que nosotros estamos viendo. Aleluya, que Dios permite, por ejemplo, en la República Dominicana. Entonces, eso es la ley que instituye La el celebración del Día Nacional de la Biblia y se escoge precisamente. 27 de septiembre. Bueno, ya sería mucho decir, explicar por qué el 27 de septiembre, pero es un día memorable en la República Dominicana. Y yo pienso, pastor, ¿tiene eso que ver el hecho de que la República Dominicana haya declarado un día para la celebración nacional de la Biblia con algún tipo de bendición para nuestro país? Definitivamente. Partiendo, mire de qué. Por ejemplo, a pesar de las fallas tectónicas que se hablan y de las amenazas de terremotos, huracanes que tiene la República Dominicana, nosotros hemos visto lo que ha pasado en vecino país. Sin embargo, nosotros, bendito sea Dios para siempre, hemos disfrutado la bendición de nuestro amado Señor, de no sufrir ninguna de estas inclemencias, a pesar de que sí, y como es natural, recibimos mucha agua, como muchos países, pero Dios nos ha protegido. El pueblo que tiene en primer lugar a Dios y a su palabra es un pueblo que va a recibir la bendición de Dios. Aleluya. A pesar de toda la desobediencia que tenemos, porque tenemos un país en la actualidad de mucho irrespeto por un lado y de mucha desobediencia a Dios. Y no obstante, Dios sigue demostrando su amor hacia esta nación, porque este país, desde su origen como nación, ha honrado a Dios, y ahí lo tenemos en, en la misma bandera nuestra, donde nuestro escudo Sí, lleva abierta nuestra la Biblia, bandera está honrando amén, honrando al Creador. al Creador. Dice, y conoceréis, La verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Constituyéndose en el único país en el mundo que lleva la Biblia abierta y un versículo de esta categoría. Aleluya. Bueno, quiero saludar a Adriana Valerio. Ella es de San Pedro Macorís, pero está residiendo en los Estados Unidos. Que la bendición de Dios sea con ella. Bueno, retomando, pastor. Entonces, el mes de septiembre, ¿por qué se toma el mes de septiembre para la escogencia del Día Nacional de la Biblia? Por una razón muy importante, y es que en septiembre 28
del año 1569, Aleluya. Casiodoro de Reina terminó de imprimir la Biblia en el idioma castellano, en el idioma nuestro, Biblia que él denominó como la Biblia del oso. Aleluya. El Eso lo hizo en 28, Basilea, Suiza. en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre del año 1569. Casiodoro de Reina publicó la primera versión completa de la Biblia en idioma español titulada La Biblia del Oso. Aleluya. Hay una fecha histórica memorable del año 1601 que tiene que ver de una orden expresa del arzobispo de Santo Domingo. ¿De qué trata eso, pastor? Ya refiriéndose específicamente a nuestro país, este arzobispo de Santo Domingo, en 1601, ordena quemar en la antigua plaza de la Catedral, hoy Parque Colón, 300 ejemplares de la antigua versión española de la Biblia hecha por Casiodoro de Reina y que ya hemos señalado que fue publicada por primera vez en 1569. Un hecho histórico para que podamos también entender, razonar y saber todas las vicisitudes por las que ha pasado la palabra inspirada de Dios Aleluya. a lo largo de su existencia sobre la tierra. Aleluya. Este arzobispo manda a quemar 300 ejemplares de la Biblia en el parque, hoy Parque Colón, que en ese entonces se llamaba la Plaza de la Catedral. ¿Por qué habla entonces? Porque dice que luego llegó a ser conocida como la Biblia protestante y según apuntes de don Pedro Enrique Ureña. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, a Dios sea la gloria. Es bueno. La Biblia protestante ya nosotros conocemos de dónde viene. Dice que esa Biblia que se quemó, de la Sí. cual se quemaron 30 ejemplares, 300. 300 ejemplares, pasó a ser conocida como la Biblia protestante. Ah, De hecho, exactamente. había algún motivo por el cual la quemaron, como que eso le produjo alguna ponzoña a los líderes religiosos de su tiempo. Ajá. Lógicamente, usted sabe dónde surge la palabra protestante. Y Aleluya. precisamente cuando se levanta Martín Lutero. Martín Lutero y allá en la catedral de Göttingen Aleluya. coloca sus 95 tesis que surgen precisamente de su conocimiento de la palabra, que no llegó hasta él hasta ser adulto, Aleluya. porque nunca en Santo. su vida como niño conoció la Biblia, porque la Biblia, ya usted sabe, era prohibida. Y secreta. Sí, y secreta. Y él la descubre ya en su vida de adulto, comienza a estudiar y de ahí se da cuenta de todas las verdades bíblicas que él desconocía y de ahí surge pues su decisión de dar a conocer al mundo su nueva posición como creyente basado en las verdades bíblicas que descubrió. Ahora, y de ahí viene a mí pues, me- el movimiento. Sí, a mí me impresiona mucho, pastor, el hecho de que quienes se supone que debieran conocer profundamente la Biblia y qué sé yo, y transmitirla de una forma, aleluya, que no le quede confusión ni duda a los seres humanos, a la humanidad, eran las personas que precisamente la esconden, aleluya, y se creen que tienen el privilegio de usarla. Alabado sea Dios para siempre, pero la utilizan a su acomodo, a su antojo, no para que la gente conozca la verdad. Y tal como pasó con Martín Lutero, suele pasar con todo el que lee la Biblia. O sea que cuando descubre el mensaje correcto de la Biblia, entonces termina caminando por la Biblia y apartándose de los dogmas y de las tradiciones humanas.
Lámpara es a mis pies tu palabra y y lumbrera lumbrera a mi a mi camino. camino. Así es. La Biblia abre nuestro entendimiento. A través de ella es como llegamos a conocer verdaderamente a Dios. Y una vez que conocemos a Dios a través de su palabra, entonces nos damos cuenta de lo equivocados que estuvimos en toda nuestra vida, mayormente aquellas personas que vivieron una vida religiosa, eh, entendiendo que estaban haciendo lo correcto. Porque ahí Aleluya. tenemos para edificar el caso del apóstol Pablo. Sí, Antes sí. de ser Pablo el apóstol, Era un era perseguidor de la un iglesia. perseguidor de la iglesia. Así Y es. Pablo entendía que estaba haciendo lo correcto hasta que tuvo el encuentro con Jesús, camino de Damasco, y de allí entonces surge el Pablo, el Saulo transformado. Aleluya. A pesar de la sabiduría secular y de la formación que tenía a nivel de mundo, entendió que prácticamente que todo eso que tenía era basura. Era basura, ¿Verdad que era sí? basura. No había podido transformar. Lo más importante es que lo que él hacía no había podido transformarlo ni a él mismo. ¿Sabe? Aleluya. Y por eso La grandeza de nuestro sentía amado Señor. tanto odio, tanto desprecio por los cristianos, porque era un perseguidor de los discípulos, de los cristianos, de los servidores de Dios. Y para él eso era lo correcto. Dentro de su imaginación religiosa, él entendía que estaba complaciendo a Dios con la persecución de sus hijos. Hasta que, repito, llega el momento en que Dios abre su corazón, abre su entendimiento, abre sus ojos, y Pablo entendió entonces lo que no había entendido. Aleluya. Bueno, quiero aprovechar para saludar a Juan Pérez, que dice buenos días, ministros de Dios, y también a Valentín, que dice bendiciones para todos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, de hecho, algunos personajes importantes en el mundo han tenido que dar algunos dichos célebres. Bendito sea Dios para siempre, precisamente por la importancia de la Biblia. Y yo, antes de pasar a esos dichos célebres de esos personajes, pensara que todo aquel, precisamente por los argumentos que usted acaba de externar en este escenario, y es que pareciera que todo el que se levanta contra la Biblia y contra la gente que predica la Biblia, contra los ministros que luchamos, aleluya, por obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos, tal como instruyó a Moisés en Deuteronomio, propósito del pasado, propósito del presente y del futuro. Pareciera que son ignorantes, aleluya, como el apóstol Pablo, a pesar de tener una gran formación secular, porque se formó a los pies de Gamaliel. Nosotros vemos en estos tiempos diputados, senadores, gobernantes, toditos con una formación distorsionada, espiritualmente hablando. Eso nos demuestra claramente que la sabiduría terrenal no es la que transforma el corazón del hombre. De hecho, es Bueno, animal y diabólica. El mismo el apóstol Pablo lo dijo. así mismo lo dice el apóstol. Usted puede ser un profesional eh, de fama, de mucho reconocimiento, una persona versada en diferentes bases del saber, puede llegar a conquistar a una nación, a un país con su sabiduría, con su conocimiento, y de hecho puede aportar mucho en ese aspecto, pero en lo espiritual usted no ha ganado nada. Hasta que Dios no llega al corazón del hombre a través de su palabra, no puede producir. Ahora, pastor, ¿cómo entonces el hombre pretende echar por tierra principios bíblicos que fueron practicados por gobernantes de fama mundial a nivel universal en todos los tiempos, como fue, por ejemplo, el rey David, como fue su hijo Salomón, calificado como uno de los hombres más sabios e inteligentes de todo el universo? Aleluya, que reconocen a Dios como lo principal. Cuando él dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre.
Aleluya. ¿Cómo esta generación pretende echar por tierra los pensamientos de aquellos hombres antiguos? La Biblia es clara y precisa cuando dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, Aleluya. porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Hasta que el hombre no se pone en las manos de Dios y trata de, de, de recibir las enseñanzas de Dios y de guiarse por Dios y de hacer la voluntad de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Como no las Aleluya. entendía, repetimos, el apóstol Pablo, como no la entienden los hombres naturales de hoy. No pueden entender las cosas espirituales porque lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente, no científicamente ni intelectualmente. Oh, gloria al Señor. Bueno, por eso entonces podemos hablar seguramente que las personas que nos están viendo a través de las redes, los que nos escuchan a través de la radio, están pensando como Manuel Eusebio Sánchez, que se une, dice, bendiciones pastores. Aleluya, la frase célebre de aquellos hombres que pronunciaron, bendito sea Dios para siempre. Hay una Por frase, ejemplo, una gran figura nuestra, Domingo Faustino Sarmiento, aleluya, expresa que la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. aleluya, Gloria a Dios. La lectura la lectura. expresa este hombre de las Américas, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo se explica uno entonces, pastor, que se haya, si eso es verdad, lo que dice, y para mí es un postulado, ¿verdad?, de gran trascendencia, ¿cómo es posible que hayan sacado la lectura de la Biblia de las escuelas en países como los Estados Unidos y otros países del mundo? Aleluya, a una palabra que debió dársele prioridad y estar en primer lugar. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre Y del mal en peor. y del mal en peor, porque ¿cómo es posible que precisamente, como usted señala, suceda eso y que sin embargo las naciones aprueben el matrimonio gay, aprueben la homosexualidad, eh, eh, confiriéndoles derechos que no se los da Dios en la palabra? No, no, y pelean por el aborto, hacen marchas subversivas y muchísimas cosas, calificando al pueblo evangélico de religioso como si fuera un mote insolente para nosotros, ¿verdad que sí? Aleluya, como queriendo insultarnos, pero lo que no saben es que nosotros nos sentimos bien como el apóstol Pablo, que fue ignorante, que no conocía la palabra de Dios, pero que una vez tuvo un encuentro con Jesús. Él entendió la grandeza de Dios en su vida y dijo, no, no, porque es que yo no me avergüenzo del Evangelio. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla claramente, si se humillare mi pueblo, Aleluya, si eso es así, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las naciones del mundo? En vez de acercarse a Dios, las naciones, las poderosas naciones del mundo, se están alejando cada día más de Dios y sacando lo que es de Dios, cuando deberían incentivar. ¿Cómo es posible, tal como usted decía, que se haya sacado la oración, por ejemplo, de las escuelas y la lectura de la palabra? ¿Qué es lo que se busca con eso? No, y recuérdese que se ha querido introducir otro tipo de material, Otro tipo de sin el material. consentimiento de los padres para la formación de nuestros hijos. Sí. Aleluya, para transmitirle una enseñanza que los desvíe de los planes y propósitos de Dios. Lamentablemente, pero esa es la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Aleluya, muy triste, muy penoso. Aleluya, y a mí me mueve a curiosidad. Y cuando usted expresa, hablando de Segunda de Crónicas 7:14, donde Dios está pidiendo al mundo, porque habla de su pueblo, pero yo digo que muchas personas podrían pensar que esa promesa era para el pueblo de Israel. Sin embargo,
ese pueblo que fue escogido como nación santa, como real sacerdocio para transmitir el mensaje, era el pueblo que iba a bendecir a las naciones, porque fue promesa que Dios le hizo a Abraham. A través de Abraham, de la promesa de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso tiene un largo camino hasta llegar al Mesías, Salvador. Aleluya, donde todos los pueblos del mundo son bendecidos. De hecho, el Señor dice, id y hace discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16:15 también tiene otro llamado que tiene que ver con esa gran comisión. Y es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, la pregunta que yo me hago, bendito sea Dios para siempre. Si el pueblo se humilla, si la nación se humilla, y yo pienso que la gente va a pensar que yo estoy trastornado y que estoy loco, yo digo, bueno, ¿cuánto se ha invertido en el mundo? Por ejemplo, pastor, en dinero para evitar que se vaya el COVID. ¿Cuántos dineros en vacunas? Sumas astronómicas, muy extensas. Y ojalá que no haya un evangélico que esté pensando que yo estoy loco también. Porque yo me he puesto a creer que ese Dios que dijo, yo soy Jehová tu sanador, y que dice que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, invocar en mi rostro, y se arrepienten de sus malos caminos, Él va a oír desde arriba de los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Es promesa real de Dios, y yo creo que se evitaría a las naciones tener que gastar tantos recursos. Gloria al nombre del Señor. Así es, si el hombre obedeciera a Dios, si el hombre pues se acercara cada día más al Señor, si las naciones buscaran de Dios en la forma en que deberían hacerlo y que Dios quiere que lo hagan, pues las cosas en el mundo necesariamente serían totalmente diferentes. Cambiarían totalmente, pero la desobediencia del hombre es la que produce que las cosas vayan de mal en peor. Es lo que produce que tengamos una situación mundial como la que tenemos actualmente. No es otra razón más que la desobediencia, la causante primordial de todos los males de la sociedad. Aleluya. Y Dios, conociendo de anticipado en su omnisciencia el comportamiento humano, de hecho ya está predicho en la Biblia, porque el hombre no cambia, por más, es tan así que la Biblia en el Apocalipsis señala que frente a una crisis inminente y de muerte, el hombre es lo que dice a las peñas que caigan sobre ellos, pero no se arrepiente, no recibe la palabra que Dios le está dando. Eso lo vemos diariamente nosotros los pastores que tenemos experiencia, un poquito de experiencia ministerial con el trato diario con la gente. Vemos cómo tantas personas cuando están empeñados, cuando tienen alguna situación, pues andan detrás de los pastores en las iglesias pidiendo la oración, pero es buscando una salida a un problema que tienen y nada más. Una vez que el problema está resuelto, una vez que han podido sobrepasar o salir de la situación que tenían, pues no miran para la iglesia ni por ahí se acercan. Bueno, se podría decir que andan detrás de los panes y de los peces. Sí, lamentablemente, y no quiero decir con esto que no tengamos la disposición de servicio, porque eso es parte de nuestro ministerio, servir a la gente sin importar cuál sea su reacción. Pero nos gustaría que la gente que anda detrás de Dios, de panes y peces, también persevere y se mantenga, porque es parte del llamado. Caramba, porque si tú quieres a Dios para que te resuelva algo, pues debes quererlo para buscarlo. ¿Verdad que para sí? servirle, pero no, tenemos un mundo en que queremos los beneficios de Dios, pero no el sacrificio por Dios. Hablando de los dichos célebres, estuvimos resaltando de Domingo Faustino Sarmiento, pero también hubo un presidente de los Estados Unidos que dijo algo que quedó marcado y registrado en la historia. George Washington.
Aleluya. Señaló, es imposible. Entiéndase bien lo que dijo George Washington. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Aleluya. Es imposible a lo mejor gobernar aparece, rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿no? Y cuando usted analiza la historia de George Washington, la gente sabe, aleluya, la calidad de ser humano que fue, aleluya, como gobernante. Y para muchos a lo mejor este hombre estaba loco por su expresión, pero yo sigo creyendo esa palabra, que es imposible poder gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Estas palabras fueron la base fundamental para que el pueblo norteamericano creciera en el temor y respeto a Dios. A la palabra De de tal Dios. manera que hasta el propio dinero norteamericano tenía un lema Que señalaba, sí, Ingo, en Dios creemos. confiamos. Sí, en Dios En confiamos. Dios confiamos. Aleluya. De hecho, es una de las monedas que sigue teniendo predominio a nivel del mundo, el dólar. Porque creo que conserva todavía ese Inguk. En Dios creemos, ¿verdad que sí? Bueno, ya si lo conserva, no hay tanto No, sometimiento no hay tanto sometimiento a él, porque a la primera creencia. si las cosas que hemos visto y que estamos oyendo de lo que está sucediendo en esa apreciada y amada nación, los Estados Unidos de América, tan importante para nuestros países, ¿verdad? Que no podemos dejar de reconocer esto, que ha sido Estados Unidos para nuestro país en términos de recepción Y otros de países del mundo. nuestros ciudadanos, Eso es así. de nuestros ciudadanos, de tantos dominicanos que tenemos que residen en los Estados Unidos y cómo la economía dominicana se beneficia también de la economía norteamericana. Bueno, ese es un capítulo aparte que hablaríamos. Bueno, ese sería otro tema. Sí, otro tema. Pero lo que quiero señalar es cómo este país tan bendecido de Dios, tan importante, ha ido alejándose poco a poco. Bueno, de hecho, hay que reconocer que tenemos un gran número de inmigrantes en los Estados Unidos, Sí, aleluya, y que sostienen, que reciben de soporte a la nación dominicana sí, y a muchos de sus familias. Ahora me sorprende, pastor, que nosotros conocemos históricamente la historia, por ejemplo, de Napoleón. Quizá no sea lo más halagüeña, aleluya, sin embargo, Napoleón está entre los célebres, aleluya, que tuvieron palabras importantes para la Biblia. sí. Por ejemplo, aquí vemos que Napoleón dijo, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Extraordinario Y concepto. eso lo dijo Napoleón. Napoleón Bonaparte. Amén. Es tremendo. Esta figura del mundo, esta figura tan importante de la historia. Y no es un mero libro. No. Aleluya. Una creación viviente que con su poder vence a todo lo que se le ¿Cuánto opone. se le opone? ¿Cuánto se le opone? Y así ha sido. Y lo será. Y lo va a seguir siendo toda la vida. Aleluya. Porque ha vencido todas las oposiciones que se han levantado en contra de ella. La palabra inspirada de Dios no han podido detenerla. Siempre en la radio, en la televisión, el tiempo es corto, por más largo que uno crea que es. Y a nosotros nos gustaría conversar toda esta hora. Y de hecho lo vamos a hacer en la Biblia, pero muchas cosas se nos van a quedar. Pero brevemente, pastor, aleluya, acerca de la clasificación bíblica, porque eso tiene que ser importante, trascendente para conocimientos de la gente que nos está viendo. ¿Qué usted podría hablarnos acerca de la clasificación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Muchas gracias. La clasificación de los libros de la Biblia se establece claramente como una forma de que
en la posteridad los hombres que hicieran uso de ella pudieran entender más claramente el pensamiento de Dios y pudieran pues eh, aprender a separar una cosa de la otra. Aleluya. Por ejemplo, la palabra ha sido dividida en dos testamentos que conocemos como el Antiguo Y Nuevo y el Testamento. Nuevo Testamento. Respecto al Antiguo Testamento, los libros se clasificaron en históricos, en poéticos y en proféticos, teniendo también los primeros 5 libros de la Biblia, Conocido como el el Pentateuco. Pentateuco. Esos son Génesis, ¿verdad? Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico Levítico, Números, y Deuteronomio. Deuteronomio. Tenemos Aleluya. los libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Bendito sea Los Dios. libros Para históricos, están los poéticos, los poéticos desde Job hasta Cantares. así, está el libro de Job, Salmos, ¿verdad? Proverbios, Proverbios Eclesiastés y y Cantares. Cantares. Esos son los libros Gloria a Dios. poéticos, pero también tenemos los libros proféticos. Amén, que van desde Isaías, el profeta mayor, hasta el profeta Malaquías. Bendito sea Dios para siempre. Y todos estos hombres fueron inspirados por Dios. Aleluya, para dejarnos esos libros que están ahí. La Biblia habla, no habla la Biblia, sino la historia de la Biblia, de que fueron unos 40 hombres Sí, inspirados por vamos a estar Dios. hablando de eso al Ahora, principio. si vamos a la Biblia y lo buscamos, pues detenidamente nos vamos a dar cuenta de eso. Alguien una vez me decía en son de burla, yo no creo en la Biblia porque eso lo escribió un hombre. Entonces Y qué bueno, pastor, que fuera un hombre que razona, que piensa como nosotros pensamos. no, pero oiga, ¿cuál fue mi respuesta? La respuesta mía fue, y usted está equivocado también en lo que dice, Aleluya. porque no fue uno solo, fueron casi 40. Fueron, Sí, fueron como 40. como 40 hombres, y lo Sí. lindo es que no se contradicen No, en nada en todos sus escritos. y que vivieron en épocas y siglos diferentes, Aleluya. en un lapso de 1600 años. Eso no lo puede hacer un ser humano, a menos que no sea dirigido o alineado por el Espíritu Santo, que viviendo en épocas distintas, remotas, cada uno, hayan podido hacer unos aportes y escribir un libro donde no hay contradicción. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay gente que dice que hay Sí. contradicción. Ahora, el hecho de que su mente limitada y finita no entienda el libro no quiere decir que se contradiga. No, es que no lo hay. Es la palabra inspirada de Aleluya. Dios y Dios no se equivoca. Así. Pastor, entonces la descripción del Nuevo Testamento, ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compone de los evangelios, del libro de los Hechos, de las epístolas y finalmente del libro de Apocalipsis o Revelación. Bueno, y que son 4 evangelios, por cierto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Aleluya. Están los libros históricos que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y están también las cartas paulinas. que van desde Romanos hasta Filemón, Son 13 cartas en total. 13 cartas. Están también... Son las llamadas cartas paulinas. Sí. Pero también están las generales ahí. Las epístolas generales, que son 8, desde Hebreo hasta Judas. Y el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, El libro de o conocido como el libro de Revelación. Revelación. Ahora, es importante que la gente estudie y conozca estos libros para poder tener dominio. De hecho, ahí recobra todo su esplendor y todo su poder. Hebreo capítulo 2, versículo 1 en adelante, que nos está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya, porque si en el pasado
los ángeles que se rebelaron y todo el que estuvo en rebeldía contra la palabra de Dios, recibió castigo y retribución por haber desobedecido la palabra. Dice ese mismo texto, nosotros en esta generación, épocas del presente, aleluya, ¿cómo escaparemos, Si hermano pastor, descuidamos una salvación tan una grande? salvación tan grande. La invitación a la lectura y escudriñamiento de la palabra es bíblica. Eso es así. Usted lo ha citado. Cada día, pues, se nos insta a escudriñar, a profundizar en la palabra de Dios para que podamos comprenderla, para que podamos entender el propósito de Dios, para que podamos acercarnos más a Dios y para que podamos tener material suficiente para poder rebatir y para poder ilustrar y para poder enseñar a otros. Aleluya. Bueno, pastor, de verdad que esta mañana es un motivo de gozo. Son las, 8 y 9. no, son las 9:03. Recuérdense que entramos a las 8. Aleluya, son las 9:03. Bueno, estoy atrasadito en una hora. Eso indica que estoy bien concentrado. Está bien concentrado. Bendito sea Dios para siempre. Pero entonces vamos a seguir hablando desde el origen, alabado sea Dios para siempre, de la Biblia, la importancia que tiene para nosotros y para el mundo. Aleluya, exhortando a nuestra juventud. Aleluya, y también al personal adulto que puede estar escuchándonos y los que vayan a estar consumiendo este video que va a estar en la plataforma digital, tanto en Facebook Live como en YouTube y algunos fragmentos en otras plataformas que compartimos para que ellos consuman la palabra de Dios y la apliquen a su vida y a su familia. De hecho, la Biblia dice que el Señor dio una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. ¿Verdad que sí? Así que yo pienso que vamos a ir un poquito, pastor, para comenzar con el origen de la Biblia, de esta historia, que yo creo que es la historia más bella. Es una canción de Julia Javier, que usted le encanta. Ajá, tremendo. Aleluya. Una historia bella. Escuche eso, pastor. Yo no estaba, Señor, en Palestina, cuando tu madre llena de... Aleluya. Vamos saludando a toda la gente que está ahí conectada. Para mí es un placer inmenso, contento con que ustedes estén ahí. Esperamos que compartan este video para que sea de bendición para su familia y para los suyos también. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino del establo, ni pude oír aquella voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Ni pude oír aquella voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendigas, Jesús mi Señor. No te vi sanar a los enfermos, ni tornar los muertos a la vida. No te vi regresando de la tumba muy temprano al despuntar el día. No contemplé tu majestad gloriosa de tu asunción al reino de los cielos, ni pude oír en la ruta de Damasco diciendo a Saulo: ¿por qué tú me persigues? Ni pude oír en la ruta. Me gusta mucho, pastor, el recuento que hace Julia Javier, porque ella está diciendo y relatando algunos acontecimientos que, aunque nosotros no fuimos testigos presenciales, aleluya,
que al haberla escuchado, esa historia ha llegado a nuestros corazones y ha hecho un trabajo excelente, tanto que hemos creído, aleluya, y nos hemos consagrado a vivir en esa palabra para honrar a nuestro amado Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Agradecemos a esa sierva de Dios que ha dedicado por tantos años sus talentos a honrar a Dios y a magnificar su palabra. Esto es un cántico, pero es un mensaje, gloria a Dios, que debemos respetar de verdad. Así que la saludamos donde quiera que esté y agradecemos a Dios por darnos mujeres de la calidad espiritual de nuestra hermana Julia. Así es. Aleluya, qué bueno la gente está disfrutando, está dando like a estos videos. El propósito, bendito sea Dios para siempre, es contribuir. Yo recuerdo que alguien me decía, bendito sea Dios para siempre, pastor, refiriéndose, por ejemplo, a la vocación que tenemos muchas veces como comunicadores, que por qué, aleluya, habiendo tantos talentos, estaban tan escondidos y no estaban trabajando en los medios de comunicación a fin de llevar esa palabra a tanta gente que desconoce, aleluya, lo fundamental, lo que tiene con la Biblia, aunque mucha gente sabe lo básico, pero es bueno siempre crecer, madurar a tantos que, alabado sea Dios para siempre, podamos desempeñar bien el papel, uno de pastores, otro de evangelistas y otro de maestros, pero que también los medios de comunicación que han estado tan contaminados en estos tiempos, alabado sea Dios para siempre, ofreciendo tantas cosas que dañan la vida de los seres humanos y especialmente de nuestra juventud. Dicen, ¿por qué ustedes, pastores, no están en los medios ocupando los primeros lugares? Alabado sea Dios para siempre con la palabra que enarmola y exalta la grandeza de Dios. Excelente esa inquietud y damos gracias a Dios por tenerlo usted, porque usted se ha mantenido, gracias al Señor, activo en los medios de comunicación. Otros no lo hemos estado, más que ocasionalmente, pues como estoy haciendo en este momento, pero de verdad que es una necesidad. Yo entiendo que mientras más voces cristianas utilicemos los medios de comunicación, más efectiva es la labor que podamos desarrollar tanto en favor de de nuestro país como del mundo. El mundo, porque ahora con la tecnología se extiende mucho. Pues, Exacto. Yo hago esa transmisión y yo a veces me sorprendo de personas que me escriben y me dicen, pastor, y yo por asunto de trabajo no puedo ver el programa en la hora que usted lo hace, pero posteriormente cuando yo llego, estoy en mi casa, que salgo de taxi, de lo que estoy haciendo, yo me siento y yo consumo el contenido y aprendo muchísimas cosas. De hecho, alguien me dijo, mire, pastor, como está la comunicación en estos tiempos, y mucha gente la están utilizando para producir prebendas de recursos, porque ellos hay gente que no le interesa la fe, sino que lo que le interesa es vivir bien en la tierra, y mientras más recursos ellos trabajan con la emoción y con la gente, alabado sea Dios para siempre, en esa dirección. Y si bien es cierto que ellos te pueden utilizar, por ejemplo, la historia de la tsunamita y de la historia de la viuda de Sarepta, que está ahí para fortalecer nuestra fe, lo menos cierto es que cuando usted se encuentra en Israel, hubieron muchas viudas, pero no todas recibieron el milagro, ni tuvieron la misma suerte que ellas, porque necesariamente no tiene que pasar contigo lo que pasó con ella. Aleluya, aunque la gente te lo venden como un milagro, darle todo lo que tiene a Dios, aleluya, y tú verás que va a cambiar tu casa y va a cambiar todo. Y eso puede suceder, pero necesariamente no tiene que ser así. Bendito sea Dios para siempre. Es una enseñanza correcta de la Biblia. Y que lamentablemente es algo que está siendo muy mal utilizado en estos tiempos. Así es. Tergiversada completamente la palabra y el propósito. Y el plan, eso es así. Sí, y mucha gente pues está utilizando la palabra, pero como una manera de beneficiarse
materialmente y personalmente. De hecho, Que no es el pastor, yo propósito conocí un de Dios. cantante que había grabado unas canciones y porque él era artista y le estaban limitando su ministerio porque había hecho algo que no se correspondía con el testimonio de los frutos de un creyente y lo estaban poniendo en disciplina. Él entendía que el hecho de ponerlo en disciplina estaban atentando con el moro de su familia. Eso quiere decir claramente que muchos, lamentablemente, pues han utilizado los talentos que Dios les ha dado para la comercialización y para vivir de esos talentos, que originalmente no es el propósito de Dios, porque cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar, lógicamente, cuando Dios te llama. Te va a suplir porque Te el va, obrero es digno de es su salario. digno de su salario, Eso es. pero no cuando tu mentalidad está en utilizar los talentos que Dios te da para sacarle el máximo provecho material, para enriquecerte de ello. Eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios dice en su palabra, es totalmente equivocado el concepto que están utilizando muchos en Aleluya. estos Bueno, un días. saludo para Cesarina Marcelino del partido Dajabón. Bendito sea Dios para siempre. Ya nos salude, dice buenos días. Pastor, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Son las 9:13 minutos en la 107.9 desde Atomayor, República Dominicana. Un gran placer estar compartiendo con el reverendo Domingo Antonio Hubiera, un locutor de larga data, de muchos años, aleluya, y que Dios me conceda a mí ese honor de tenerlo al lado, siendo de la frontera, de Dajabón, aleluya, aquí en Atomayor, es un gran placer para mí. Vamos a continuar, Muchísimas gracias, hermano. Agradezco la deferencia y para mí es igualmente un honor, un gran placer poder compartir con usted en esta mañana este interesante programa. Aleluya. Bueno, vamos a hablar acerca de los orígenes históricos de la Biblia, que es muchas veces desconocido por gran parte del pueblo evangélico. Bendito sea Dios para siempre. Si el pueblo evangélico desconoce el contenido histórico, yo supongo que una gran masa de la población secular también desconoce su historia. Y vamos a estar haciendo algunos referentes acerca de su origen en el día de hoy. ¿Qué puede usted decirnos, reverendo, acerca de esos orígenes históricos de la Biblia y hablarnos, de verdad, de una forma quizás detalladas o pormenorizada acerca de ello? Muchas gracias. Por ejemplo, hablamos de el origen de su nombre. Surge de la palabra biblion, que significa libro, derivada de Biblo, ciudad de la antigua Fenicia, hoy se llama Hubei, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Beirut, capital del Líbano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Durante los siglos XX al siglo XVIII antes de Cristo, digo, desde los siglos XX al XVIII, porque entendemos que antes, pues, los años eran en forma descendente. Sí, eso Igual que los siglos. Entonces se menciona primero el siglo XX al XVIII antes sí, de Cristo. en vez de subir los años, se iban descendiendo. Iban descendiendo. Así es. Esta ciudad de Biblos fue una dependencia de Egipto y fue un importante puerto desde donde se exportaba el papiro a Grecia, y por eso los griegos usaban la palabra biblos para referirse a sus libros, los cuales eran escritos en papiro. Aleluya. Pero ¿cómo fue la Biblia en su comienzo, pastor? En su origen, la Biblia fue un conjunto de documentos separados llamados libros, ya que no existía todavía el canon bíblico.
y fueron escritos primeramente en lengua hebrea, la mayor parte del Antiguo Testamento, en arameo y griego, que se usaron así durante un dilatado periodo de tiempo y después reunidos para formar la Biblia hebrea, o sea, la Tanaj o Antiguo Testamento y más tarde el Nuevo Testamento. Aleluya. Y mucha gente, a pesar, y como dicen muchos, que ellos no creen en la Biblia porque es autoría humana. Y yo digo, usted decía ahorita lo que usted yo estaba cantando, yo decía, bueno, qué bueno que el Señor cuando habló, tomó gente que pensaban y razonaba con nosotros, porque la excusa de muchos para no creer es que la Biblia es hecha por los hombres. Ahora, si la hubiese hecho un camello, o un elefante, o lo hubiese hecho cualquiera otro de los animales salvajes del universo, aunque ha sido domesticado, la gente también tendría una excusa. Lógicamente, porque hasta ahora yo nunca he visto un libro escrito por un caballo. ¿Verdad que no? Nunca lo he visto. Aleluya. Los que escriben son los hombres. Eso es así. Y que fueron hechos a imagen y semejanza y de el que Dios. estudia También es el hombre. los libros que utiliza en la escuela son hechos por los hombres. También, así. Y esos son los que forman y preparan hasta que llegamos a profesionales, y después que llegamos a profesionales seguimos usando los libros escritos por los hombres. Ahora, los libros históricos de ciencias ocultas y muchísima gente que estudia la historia, ellos creen en esos libros. ¿Quién lo hizo? Los hombres. Los hombres. Son los hombres. Aleluya. Ahora, todos los libros que conocemos son hechos por seres humanos. Eso es así. Ahora, vamos a hablar entonces de la autoría, del autor de este libro y por qué tiene importancia y trascendencia en los tiempos. La Biblia es de autoría divina porque su autor es Dios. Aleluya. Y eso está confirmado por las profecías, por el cumplimiento de las profecías bíblicas. Ninguna ha sido hallada falsa. Aleluya. Ninguna de las profecías bíblicas ha sido hallada falsa. La palabra que sale de la boca de Dios, eso se puede confirmar en Mateo capítulo 4, versículo 4, pero también en segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. Ahí hay demostraciones fehacientes de que la autoría divina de la Biblia procede del Dios verdadero, de que Dios es el autor de la Biblia. Tenemos evidencias tanto escritas como el cumplimiento de las profecías bíblicas, que ninguna de las profecías bíblicas ha sido demostrada como profecías falsas. Todas se han cumplido. Aleluya, la autoría divina, dice la palabra, hablando de los hombres que escribieron la Biblia, que fueron henchidos, es decir, que fueron llenos. E inspirados. Inspirados, aleluya, por Dios. No fueron unos hombres cualquiera. Pero recuérdese, por sentido, ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada vez que uno de los copistas te estaba copiando, ellos solamente escribían, dice, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Por eso es que yo no comparto el hecho de que muchos intérpretes de la palabra de Dios hablan de autores. Por ejemplo, refiriéndose a Moisés, dicen Moisés fue el autor del Pentateuco. Juan fue el autor del Apocalipsis. O sea que solamente fueron los copistas, instrumentos escogidos de Dios para copiar, para escribir su palabra, para dejarla plasmada para el conocimiento de la humanidad. Y a lo mejor el autor de la Biblia es Dios. Es Dios. Solo hay un autor. Y a lo mejor muchos, como por ejemplo el profeta Jeremías, que es posible que fuera el profeta que recibió la palabra, pero entonces estaba Baruch ahí escribiendo. Exacto. Bendito sea Dios para siempre, para escribir, aleluya, sin dejar nada de lo que Dios le estaba revelando al hombre sobre la faz de la tierra. Yo pienso que eso es importante. Bendito sea el nombre poderoso. Esos hombres fueron inspirados por Dios, instrumentos escogidos de Dios,
pero ellos se encargaron solo de transcribir la palabra. Y el Sí, apóstol ellos Pablo, no son los autores de la palabra. pastor, el apóstol Pablo, con toda su ciencia que tenía, formado a los pies de Gamaliel, le dio una enseñanza muy buena a Timoteo cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Y enteramente preparado para para toda toda buena buena obra. obra. Eso es excelente. Bendito sea Dios para hacer. ¿Cuáles fueron los idiomas originales en que comenzó la Biblia? 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y la Biblia comenzó de qué forma? Los primeros escritos de los cuales se tiene conocimiento fueron los manuscritos hebreos, las escrituras judías, llamadas las escrituras judías, es decir, los manuscritos hebreos. Aleluya. Son los primeros de los cuales se tiene conocimiento. La Biblia habla de un tiempo en que se escribieron esos primeros manuscritos. Históricamente todo está señalado y la gente solamente tiene que investigar, conocer, profundizar el contenido, va a encontrar ahí. Y sobre todo en una época de tanta luz como estamos viviendo, cuando usted consigue todo a la punta de un clic en el internet. Todo. Tiene todos los medios a su alcance para poder conocer todos los detalles acerca de la palabra de Dios. Aleluya. La mayoría de los historiadores bíblicos concuerdan en que el reinado de Salomón se inició en 970 a.C. y la Biblia dice en Primera de Reyes 6:1 que Salomón comenzó a construir la casa de Jehová 4 años después del inicio de su reinado, es decir, en el año 966 a.C., es decir, 480 años después de la salida de Israel de Egipto. Si a los 966 le sumamos 480 años, esto es igual a 1446, fecha en que salió Israel de Egipto, según pues los historiadores. Y 3 meses después, según Éxodo 19:1, escribió Moisés las primeras leyes y ordenanzas divinas. Aleluya. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, al llamado de Dios, aleluya, el Señor le dio las instrucciones allá arriba en el monte. Exactamente. Y escribió las leyes en piedras, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pero entonces, mientras eso sucedía, donde Dios le estaba revelando a Moisés la forma como él quería que su pueblo se comportara, aleluya, para las instrucciones para que, porque usted no puede andar como un chivo sin ley, vamos a decir, en un lenguaje popular bien conocido. Siempre Dios ha dado normas e instrucciones para que el ser humano se conduzca, ¿verdad? Y camine de acuerdo a su plan y a su propósito. Sin embargo, pastor, cuando Moisés subió al Sinaí y que recibió las primeras intenciones de Dios, él se molestó con el pueblo. Sí, porque ellos estaban haciendo lo suyo aquí. Sí, estaban haciendo todo lo contrario de cuál era el propósito y el plan de Dios, el plan de Dios. Que a eso fue Moisés, a buscar, a escuchar la voz de Dios y a recibir de parte de Dios las instrucciones para la guianza del pueblo de Israel. Aleluya. Cuando Moisés baja después de 40 días allá en la presencia del Señor, encuentra que el pueblo de Israel está en lo suyo, haciendo exactamente todo lo contrario. Fabricaron de lo que estar haciendo. El ídolo, el becerro de oro, que la Biblia dice que es abominable. Todo el que se vuelve en la idolatría, pastor, sin importar la naturaleza que sea, eso es abominación delante de Dios. Y ellos hay gente que la practica, alabado sea Dios para siempre, en nombre de culturas. Sí. Bendito sea Dios, y la aplauden. Y la gente lo celebra como que es algo bien. Y ellos dicen que tienen a Dios en su casa.
Bendito sea el Pero nombre poderoso del Señor. eso es totalmente contrario a lo que Dios señala En la en su palabra. palabra. Una Eso cosa es es, lo que el eso es. hombre diga y Bendito otra sea Dios cosa por es la eso. que dice Dios. Bueno, ya estábamos hablando y diciendo entonces donde Moisés recibió esas instrucciones, que fue en el monte Sinaí. La Biblia resalta que la gloria de Dios cayó en el Sinaí mientras Moisés y aquel monte temblaba, mientras la gloria de Dios se manifestaba. De hecho, hay un coro que habla, bendito sea Dios para siempre. Ahora, usted resaltaba al principio, que sería bueno reiterarlo, ¿cuántos escritores estuvo la Biblia? Unos 40 hombres inspirados de Dios, entre ellos pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, pescadores, médicos, sacerdotes, filósofos, profetas, reyes, etcétera. O sea que había una gama, una cantera de hombres con diferentes tipos de formación. Bendito sea Dios para siempre, como que Dios formó un equipo para que todo el mundo tuviese acceso a la palabra y todo el mundo tuviese participación, sin Y importar quién. eso a mí me impresiona muy gratamente el hecho de que Dios escogió una diversidad Así es. de hombres intelectuales, sabios, profesionales, pero también agricultores, Hombres gente de vulgo. sencilla, que demuestra que Dios a la hora de escoger no tiene preferencia, No hace acepción de personas, no hace tal como lo acepción de expresa él en personas. su palabra. Lo mismo puede llamar a un profesional, a un médico, un ingeniero, un abogado, que llamar a un simple hombre de la calle, un jornalero, un trabajador de la calle. Si Dios lo llama, Dios lo capacita. Bueno, Dios lo de prepara. hecho, pastor, yo he hablado con abogados que tienen temor de Dios, pero que se mantienen fuera en el ejercicio de su carrera. Y yo le he dicho, bueno, pero usted es un candidato para que usted venga a servir al Señor. Y dice, bueno, no, yo estoy tranquilo porque yo no quiero arrebatar la profesión de los pastores. Porque mucha gente cree que por su capacidad y su formación académica que tienen de larga data, va a ser lo mismo en el Evangelio. Y se nota que una persona del vulgo, que puede ser granjeros o un pescador, o pescador de peces, estoy hablando, bendito sea el nombre poderoso del Señor, podría ser tanto más poderoso porque no depende de conocimiento, sino de la búsqueda y de la intimidad que tenga con Dios. Definitivamente. Ese es el detalle más importante, la búsqueda y la intimidad que el hombre tenga con Dios, que la mujer tenga con Dios. Ahí radica la importancia del asunto. No, tú no puedes venir con tu sabiduría aprendida en la academia, en la universidad, a tratar de impresionar a Dios. Así es. No, no es la sabiduría humana, aunque es importante, pero no es determinante. Aleluya. Bueno, es bueno que la generación conozca también en estos tiempos cuáles fueron los materiales que se utilizaron para escribir la Biblia, porque la gente la ve en el tipo de material que la estamos utilizando ahora, pero no conoce los procesos porque la Biblia ha venido pasando, ha venido pasando de épocas en épocas hasta que nosotros la podamos tener inclusive en forma digital, ahora en nuestra computadora, en tabletas, en nuestros smartphones o teléfonos, bendito sea Dios para siempre, pero, o sea, no hay excusa para el hombre porque la palabra de Dios ha llegado de algún modo en todas las generaciones para que el hombre se ilustre con la palabra de Dios. Y no tenga excusas delante de Dios. Eso yo pienso. Bueno, el material original de que se tiene conocimiento que fue usado para escribir la Biblia fue el papiro. Luego se utilizó también el pergamino y la vitela, entre otros. El papiro era un papel hecho de una planta acuática que tenía precisamente el mismo nombre. Esta planta era muy abundante en las orillas del río Nilo. Santo Dios. Gloria al Señor. Y originalmente se usaba en el formato rollo. La Biblia se utilizaba en el formato rollo.
no como la tenemos ahora, encuadernadita y bien preparadita, sino que era en esta forma antes. Aleluya. Un Gloria a rollo, Dios. sí, sí. Sí, un Muéstralo rollo. allá para que la Ajá. gente vea. Así, En un esta, rollo ahí. ajá, así, en esa forma. Ese fue el Tenía la rollo que palabra, Jesús más o desenvolvió menos, sí. cuando llegó al templo. Que era, para ilustrarlo todavía mejor, perdone que voy a usar su libro, Sí. pero era como en esta forma, así, en esa forma. ¿Verdad? Santo Dios, Tenía sí, así sí. una parte para acá, otra parte para acá, y entonces se enrollaba de esta forma. Así nos llegó la Biblia originalmente, Y entonces se escribía por una sola cara. por una sola cara. Bendito Sí, sea el nombre exactamente. poderoso del Señor. El Escrita papiro solamente pues permitía la escritura por un solo lado. un Y solo como lado. era en forma de rollo, Sí, pues sí, la sí. cara interna, ahí era donde estaba escrita la palabra y era la forma en que se podía leer. Al desenrollarlo, pues se presentaba ante la vista de los lectores la palabra registrada en esa parte. Ahora bien, interna. esa palabra que usted ha usado hoy, y para mí hasta cierto punto desconocida, hasta que usted escribió ese material que nos sirvió de apoyo, la palabra vitela. La vitela era un material hecho de piel de animales, especialmente de ternera, de ovejas o de cabras. Y fue el elemento, el material que sustituyó al original, Al papiro el que se papiro. utilizaba primeramente. Sí, repetimos, era un material hecho de piel de animales, especialmente de de ovejas, de terneras, etcétera. De hecho, pensando en el mundo antiguo, en los tiempos de Adán, la piel de animal ha desempeñado un papel importante, porque cuando el hombre cayó en su desnudez, aleluya, y que Adán se hizo delantales con hojas de los árboles, entonces estamos viendo cómo el Señor utilizó también la piel de animal para cubrir al hombre. Por eso yo utilizo esos versículos para un estudio bíblico acerca del vestuario, de la ropa de Dios, Eso es. de la ropa que Dios establece para sus hijos. La ropa que tiene pudor. Gloria al Señor, porque yo le presento ahí la forma en que Adán se vistió a su manera. A su manera. Un delantalcito nada más que le cubría las partes íntimas y nada más. Aleluya. Todo el resto de su organismo estaba descubierto. Así se vistió Adán. Pero entonces en Génesis 3:21 encontramos que Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió a la manera suya, a la manera de Dios. Aleluya. Pastor, cuando uno tiene, por ejemplo, usted puede tener, usted va a la tienda, usted compra un cuaderno, compra una mascota o una mascota. O mascota. ¿Cuál es la diferencia? Mascota. Ese es con ese y la que no tiene ese es un animal en la casa, ¿verdad? Es como un perrito, un gato, No, etcétera. es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. Oh, Sí, es okay. la misma palabra. Es la misma palabra Sí. para todos. Sí. Oh, ok. Entonces, siempre no basta tener el material de escribir. Se necesita también un lapicero o algo así. ¿Qué se utilizó al principio para escribir la Biblia? Varios instrumentos fueron utilizados, por ejemplo, el cincel, que es un instrumento de hierro que se usaba para grabar en piedra, especialmente para grabar en piedra. Pero ese cincel parece que es importante y parece que la forma con que escribía era tan buena que el Señor describe a través de uno de los profetas que su palabra estaba grabada con cincel de hierro en el corazón del pueblo. Aleluya. Ya usted sabe, cada vez que
daba un cincelazo en esa piedra, era una letra que iba formándose. Sí, bien esculpida. Dios nos ha esculpido a nosotros a base de cincelazos. Eso es así, Amén. eso Ha es. cincelado su palabra en nuestro corazón, ahí, martillándola. Y nosotros tenemos que seguir martillando. Estaba la el palabra en cincel, también estaba lo que se conoce como el estilete. ¿Y qué era eso? Un un estilete, instrumento de 3 lados, el estilete metálico. sí, con cabeza plana, usado para escribir en tabletas de arcilla. Aquí podemos ver que ya hay otros instrumentos, otras cosas en las cuales se escribe la palabra. Aquí vemos ya el uso de la piedra y vemos el uso de la arcilla también para escribir. Entonces, luego se pasa a usar la pluma. La pluma de ganso. La pluma de ganso se usaba para escribir en la vitela, en el pergamino y también en el papiro. Se usó en Grecia en el siglo III antes de Cristo. ¿Y cuándo comenzó entonces a utilizarse la tinta? Bueno, la tinta ya ¿O no se tiene una época cierta? ya posterior, fue posterior a todo lo que ya A la pluma de ganso. a la pluma de ganso, al estilete metálico, se comienza a usar la tinta, que era una combinación de carbón, de goma y de agua. Ahora, al parecer, pastor, por lo que nosotros sabemos, en todas las épocas, parece que la tinta ha venido a ser uno de los mejores elementos para la escritura. Definitivamente. Ha durado mucho sí, tiempo. Definitivamente aún se mantiene. Aún se mantiene. Aunque se haya modernizado siempre, por ejemplo, Sí. para estas escrituras a nivel de cómputos y cosas, Sí. también se mantiene la tinta. Se mantiene. La Se combinación mantiene todavía. es importante. Aleluya. Y mire qué interesante. Bendito sea Dios para siempre, diferentes épocas. Dios ha venido cambiando. Para que la gente pueda entender, porque nosotros decimos y la gente no nos entiende cuando nosotros decimos que Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, pero es un Dios cambiante en el tiempo. Alabado sea Dios. Cambia la forma, pero el fundamento se mantiene como básico todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Eso es parte de la enseñanza que repetimos. Día a Siempre día. estamos dando para que la gente entienda que una cosa es la forma Sí. y otra cosa es el fondo. Con el transcurso de los años, los hombres, los exégetas, los sabios, los duchos en la materia, se reúnen y actualizan la Biblia. Pero actualizar la Biblia se refiere a hacerlo en la forma, no en el fondo. Y mantener el fondo. Porque el fondo, que es la palabra, esa no la puede cambiar. No la puede cambiar. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, en los tribunales de la República, cuando se hace una demanda, a veces en materia penal o en materia civil, los abogados utilizan un lenguaje para decir que se declare buena y válida en cuanto a la forma la demanda interpuesta por el reverendo Domingo Antonio Hubiera. O sea, porque está muy bien presentada, está bonita en cuanto a la forma, pero cuando analiza el fondo y el contenido de lo que él pretende arrebatar o supar un derecho de una persona que no le corresponde, entonces el abogado dice, pero en cuanto al fondo, honorable magistrado, que se rechace el fundamento de la demanda por improcedente y mal fundado. Eso es un argumento para traerlo aquí, para compararlo con la Biblia, que es lo mismo. O sea, tú puedes cambiar la forma, pero el fondo, el contenido del plan y el propósito de Dios no puede ser cambiado. Nadie. Aleluya. Ningún exégeta, ningún intérprete, ningún sabio puede reunirse para cambiar el fondo. Así eso no lo puede cambiar nadie. De eso se trata. La palabra de Dios nadie la puede tergiversar. Aleluya. Nadie le puede añadir ni le puede quitar. Ahora, cuando hablamos de la forma, ¿a qué nos referimos? A la escritura, a la manera
en que está escrita. No es lo mismo el lenguaje que se usaba 100 años atrás que el lenguaje que se usa hoy. Pero tampoco es lo mismo el lenguaje que se usaba 30 años atrás para referirse a algo específico que el lenguaje que se usa hoy. Por ejemplo, hace 30 años atrás, 40, se hablaba de batea. Sí, ¿Qué muchacho conoce hoy la batea? para lavar. Y ahora lo que se está lavando es lavadora. Lavadoras. Y Entonces, antes, pero vamos a poner un caso específico con eso mismo. 30 años atrás se usaba la batea y la gente que vivía en ese tiempo sabía exactamente lo que era una batea. Pero pregúntele hoy, en la actualidad, a un niño, a un adolescente, ¿qué es una batea? no vas a ver. No sabe. Y No lo nosotros sabe. sabemos lo que era una batea, un yahuique. Exactamente. Aleluya, una cosa de yagua que se amarraba y las mujeres se iban a lavar al río con una yagua ahí, la preparaban en forma de batea también. Sí. Yo recuerdo eso. Bendito sea Dios Ahora, para si siempre. usted le habla al joven de hoy acerca ¿cómo se llama? Una ponchera, no la ponchera, porque tampoco se usa el término ponchera, pero el plástico, si usted le dice, tráeme el plástico para acá, ¿ah? Va a Aleluya. saber a qué se está refiriendo. La- ¿Cómo se llama el envase grande que se lava, que se Sí, usa sí, para sí. lavar? Yo sé que hay Recuerdo, una ponchera grande ahora, yo no sé. no recuerdo el término plástico, yo creo que así mismo que le Bendito dicen. sea Dios para Te siempre. va a entender hoy por plástico, pero no te va a entender por batea. No le diga, tráeme la batea porque no Y la sabe. forma, pastor, podría inclusive explicarse la forma. Por ejemplo, primero empezó con el pergamino y el papiro. Ujú. Sin embargo, ahora la tenemos en la Biblia muy bien presentada. No solamente eso, hay gente que la utiliza, uno una computadora, uno le utiliza una tabla y otro en un teléfono. Ujú. Pero si el fondo sigue siendo lo mismo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra está en otra presentación, pero es la misma palabra. Es la misma palabra. ¿Verdad que sí? Aunque déjeme decirle que también conocemos la cantidad de versiones bíblicas hechas por hombres con intenciones muy personales y muy particulares que han surgido en estos tiempos y que tienden pues a tergiversar la verdadera y pura palabra de Dios. Bueno, que le han quitado inclusive versículos Y le han puesto, y le han puesto sí, otro tipo de y, contenido. y Y lo por han eso, arreglado, y han arreglado versiones bíblicas para satisfacer a empresarios, para satisfacer a homosexuales, a lesbianas, y hacerles entender que la Biblia está de acuerdo con sus prácticas. Eso también lo tenemos lamentablemente en estos tiempos donde el hombre ha tergiversado las verdades bíblicas, creando nuevas versiones amañadas y preparadas para acomodar y satisfacer a la gente. bueno, precisamente porque se han envanecidos en sus vanos razonamientos, aleluya, y creyendo ser sabios se hicieron necios, tal como describe Romano en su primeros capítulos de la Biblia. Bendito Por sea el eso nombre. es que siempre recomendamos nosotros los pastores a la gente, cuando va a comprar Biblia, compre la versión Reina Valera 1960. Sí, sí, Esa y generalmente de Casiodoro de Reina. sí, esa es la de uso dentro de la cristiandad, dentro del pueblo evangélico cristiano. La Biblia Reina Valera 1960 es la versión que recomendamos. Bueno, vamos a seguir avanzando en los 15 minutos que nos quedan para hablar de los tiempos en que se escribió toda la Biblia, bendito sea Dios para siempre, los continentes en que esta se desarrolló, bendito sea Dios para siempre, y los documentos que refuerzan la autenticidad de la Biblia. La Biblia fue escrita en un tiempo de 1600 años. Aleluya. Entiéndase, de unos 16 siglos
desde aproximadamente el año 1500 antes de Cristo hasta el año 98, aproximadamente el año 98 después de Cristo. Aleluya, que es el siglo primero, ¿verdad? Sí, Después de Cristo. el siglo Bendito sea Dios primero para siempre. después de Cristo, pero específicamente hasta el año 95, entre 95 y 98. ¿Y cuáles fueron los aproximadamente. continentes donde se originó la palabra de Dios? Asia, África y Europa. En esos Bendito tres sea el nombre continentes, pues, poderoso. fue donde tuvo su origen la palabra de Dios, por la diversidad de hombres que la escribieron y por los años que duró su escritura. Estamos hablando de 16 siglos. Pero independientemente de que la palabra ha sido inspirada y que muchos han querido tirar por tierra el argumento de la palabra, también nosotros tenemos documentos que refuerzan que la Biblia es auténtica. Existen más de 14.000 fragmentos copiados en todas las regiones del Medio Oriente, en el Mediterráneo y Europa, que concuerdan entre sí. Aleluya. Y concuerdan además con la Septuaginta, que fue escrita 250 años antes de Cristo y que es la traducción hecha del hebreo al griego. La famosa versión de los 70, la La Septuaginta. Eso es así. Precisamente Septuaginta viene de esos 70 copistas. Hay un rollo del Mar Muertos que ha sido muy popular, hablando ya en forma histórica. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, el mayor y más antiguo descubrimiento de manuscritos jamás hallado fue descubierto entre 1947 y 1956 en la costa noreste del Mar Muerto, en 11 cuevas a unos 21 kilómetros de Jerusalén, y comprenden restos de entre aproximadamente unos 825 y 870 rollos, representados por decenas de miles de fragmentos, hechos en su mayoría de pieles de animales, de papiro y uno de cobre. En estos rollos se descubrieron fragmentos de cada libro del Antiguo Testamento, entiéndase del canon hebreo. Eso es así. Excepto del libro de Esther. Y estos rollos constituyen la evidencia absoluta de que las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento de hoy, tanto judío como cristiano, son las mismas que existieron antes del tiempo en que Jesús caminara sobre la tierra. Aleluya. Hay Gloria una concordancia, aleluya, en esos escritos, hallazgos del pasado, alabado Amén. sea Dios para siempre, con lo que están, bendito sea Dios para siempre, antes que Cristo dice caminara sobre aquí de la tierra. Pero es importante, eso es importante, porque eso nos dice a nosotros, alabado sea Dios para siempre, que la escritura es auténtica. Definitivamente. Hay evidencias claras y precisas que así lo determinan. Aleluya. Yo he oído hablar, pastor, acerca de los esenios, y a mí me gustó mucho esa palabra. Aleluya, porque para muchos es desconocida, especialmente para la juventud de estos tiempos y muchas personas que no han tenido acceso, por ejemplo, a los institutos bíblicos, que no han tenido acceso a muchos libros. Bendito sea Dios para siempre. Es bueno que nosotros en esta mañana también le digamos en qué consistieron ellos. Los esenios fueron una secta judía, entre paréntesis, escribas, de quienes se cree pertenecían los rollos del Mar Muerto, los cuales fueron escondidos en cuevas alrededor de los años 66 al 70 antes de Cristo. En la primera revuelta judía, a medida que el ejército romano avanzaba contra ellos, fueron escritos entre 200 y 68 antes de Cristo. Es decir, entre el año 200
y el año 68 Recordando a la gente antes de que Cristo. en esa época los años iban descendiendo. Descendiendo, De eso se trata. descendiendo, exactamente. Así es. Aleluya. Sí, estamos hablando de 200 años, cuando llegó al cero, 200 años, pero entonces ahora ascendiendo al año 68, Exacto. antes de Cristo. Antes de Cristo. 68. Faltaba para llegar a cero, unos 68. Para llegar a cero faltaban de 68, 100 menos de 68. 32. 32 para llegar a cero. Exacto. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, nosotros estamos calculando evidencia manuscrita a favor del Nuevo Testamento. Dice aquí que existen 530,000 copias conocidas de fragmentos en el griego original, los cuales, aleluya, 800 fueron copiados en el año 1000 después de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Pero también hubo otro descubrimiento relevante e importante. Sí, es el de los archivos de Ebla en el norte de Siria en el año 1970. Allí se demuestra que lo narrado en las escrituras bíblicas referente a la época de los patriarcas se complementaba posiblemente, es decir, que era posible. Repito este dato importante. Allí se demuestra que lo narrado en las escrituras bíblicas referente a la época de los patriarcas es completamente posible. Aleluya. Documentos escritos sobre tablas de barro alrededor del año 2300 antes de Cristo confirman nombres y lugares mencionados en la época de los patriarcas como Canaán, nombre que algunos críticos dijeron que no había sido utilizado en esa época y que estaba usado incorrectamente en los primeros capítulos de la Biblia. Sin embargo, es usado en la tabla de Ebla. Aleluya. De manera que la opinión de esos críticos era errónea. Era errónea. Eso es así porque el nombre Canaán se utilizó, se ha utilizado y se seguirá usando en la Biblia. Bendito sea Dios para siempre mientras Él exista. Y sobre todo cuando la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra se mantiene con el paso de los años, con el transcurso de los tiempos, sigue siendo la palabra inspirada. Y a mí me gusta, pastor, porque aunque haya mucho cambio, son las 9:54, estamos llegando a la parte final. Lamentablemente, un material muy amplio, no hemos podido cubrir solamente parte de él, y según Dios le ha placido y nos ha dirigido tener esta mañana. Pero me gusta mucho porque aunque la Biblia ha venido cambiando de forma y de presentación a través de la historia, el fondo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, Dios dice, el que oye estas palabras y las hace, lo comparo al hombre prudente, Mateo 7:24, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, le dieron duro a la casa, pero no cayó. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Muy bien fundamentada. Definitivamente, definitivamente. Nada ha podido, absolutamente nada, ha podido destruir la palabra santa del Señor. Eso es, eso es. Es algo que se mantiene con el transcurso del tiempo invariable, porque Dios no miente, tampoco Dios cambia. Por tanto, su palabra permanece por los siglos de los siglos, tal como fue inspirada y como fue dada a conocer al mundo, se mantiene y nada ha podido destruirla. Ahora bien, pastor, las profecías bíblicas que se han venido cumpliendo a través del tiempo y han sido tan profundas y que han alarmado a muchos hombres de letras, aleluya, a través de la historia, que cuando ellos han analizado la historia han dicho,
ese ha sido su argumento, que estas cosas se escribieron después, esa es la acusación, después que ocurrieron. O sea, las profecías han sido tan profundas que muchos piensan que se escribieron después que ocurrieron. ¿Qué tiene usted que decir? Todo lo contrario. Las profecías enuncian lo que va a ocurrir posteriormente. Es un aviso, es una declaración de algo que va a ocurrir posteriormente, en el futuro. Y todas las profecías bíblicas se han cumplido precisamente conforme al tiempo y al propósito de Dios. Es totalmente absurdo pensar que se escribieron después que ocurrieron, porque eso no tiene fundamento ni base bíblica. No tiene asidero. Primero viene la profecía de parte de Dios y después ha venido su cumplimiento. Y ha sido fiel y al pie de la palabra inspirada. Pero me recordó mucho ese argumento de algunos historiadores, que lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y él estuvo profetizando su muerte. Cuando él murió y los romanos permitieron que lo enterrara, después que se robaron el cuerpo, eso fue lo que ellos acusaron a la gente. Después que Jesús resucitó, ellos dijeron, vamos a decir que fue que se robaron el cuerpo, que él no resucitó. Y eso es lo que está haciendo la gente ahora. No, esas profecías se escribieron antes. Es una acusación falsa también, alabado sea Dios para siempre, porque la veracidad y la contundencia bíblica es tan poderosa que no se pueden rebatir. El hombre en todos los siglos de la historia, desde la existencia de la palabra del Señor, ha tratado de ensuciarla, ha tratado de destruirla, ha tratado de hacer todo lo que esté a su alcance para demostrarle al mundo que ellas no son reales, que no son la palabra de Dios, y han buscado todos los argumentos posibles y aún todavía lo siguen buscando, pero la palabra sigue permanente, la palabra sigue ocupando el lugar que le corresponde y seguirá, porque esa palabra nadie la puede destruir, nadie lo ha podido hacer y nadie lo podrá hacer. Aleluya. Bueno, Claudia y Sabina Jiménez Monta se estaba diciendo que el sonido se estaba escuchando mal en alguna ocasión, pero dice, excelentes datos, la bendición de Dios, pastor. Vamos a hacer un chin de música antes de despedirnos para que llegamos a la conclusión final. Alabado sea el nombre de Dios. Al sonar de la trompeta, muchos se asombrarán, pero es de Jesucristo, su iglesia viene a buscar, pero es de Jesucristo. Aleluya. Bueno, pastor, no nos queda más tiempo, ya estamos, ¿verdad?, de la parte final, cerrando completo, ¿verdad? Qué bueno que no tenemos anuncios. Hemos aprovechado al máximo el tiempo hoy. Aleluya. Pero aquí dice Julio Javier que al final de la trompeta muchos se asombrarán. Y así es. La gente que no haya creído estas palabras, aleluya, tan frescas como el día que fueron inspiradas. Sin embargo, en el día de hoy hemos estado aquí aprovechando el tiempo para ilustrar a la gente y para seguir invitando a la gente a acercarse a Dios, Aleluya. a buscar a Dios, porque al final de la trompeta, Muchos se asombran. escuchan, no tengan que pasar por ese momento de asombrarse, sino que estén listos buscando y sirviendo al Señor con todo su corazón y entregándole su vida.
Aleluya, tremenda palabra. Para mí ha sido un honor inmenso poder estar compartiendo con ustedes. Aleluya, dando gracias a la gente que ha estado conectada con nosotros, a la gente que nos ha estado escuchando a través de Radio CTC desde Atomayor, República Dominicana. Esta plataforma que Dios ha habilitado. Aleluya, y que, bueno, no tenemos telefonía. Bendito sea Dios para siempre. Se me olvidó compartir la transmisión con el Facebook de nuestro hermano Domingo Viera para que se sumaran sus contactos también. Aleluya, en diferentes puntos. Pero ahora, antes te dice, vamos a buscar para compartir la transmisión, o usted la comparte después, para que la gente se ilustre con el contenido que hemos tenido en el día de hoy, que yo entiendo que es un contenido muy bueno. Bueno, estamos agradecidos realmente de que Dios nos haya dado esta magnífica oportunidad de hablar de un tema tan interesante y tan importante como es el tema de la Biblia, de su historia, y compartir este tema con toda la gente que está en sintonía con este programa, a las cuales pues damos nuestro agradecimiento profundo por su atención. Le enviamos nuestro abrazo y nuestros afectos en el amor de Cristo. Aleluya. Bueno, pastor, yo estaré compartiendo eso también en la plataforma de YouTube. Y hay gente que me sigue. Cuando yo lo comparto, otra gente lo ve. Sus amigos en diferentes partes del mundo, en San Pedro Macorís y cualquier otra parte de la República Dominicana, lo van a estar viendo a ustedes, ¿verdad? Y van a estar disfrutando plácidamente la presencia de nuestro hermano y amigo Reverendo Domingo Rubiera. Usted es la atracción ahora, porque yo siempre estoy aquí en el medio, ¿verdad que sí? Y la gente, yo sé que yo vi ahí la gente contento, viéndolo. Usted como que debiera volver a los medios de comunicación, que sea una hora ahí con sus transmisiones en vivo para mantener contacto con sus amigos. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Estamos bajo su cobertura y tratando de hacer siempre lo que sea su voluntad. Aleluya. Pero qué bueno. Soy de las personas que me gusta planificar las cosas primero, a ver si puedo hacerlas, si dispongo del tiempo para hacerlas, porque una vez que comienzo no me gusta volver atrás. ¿Le gusta hacer las cosas? Es verdad que sí, yo sé, siempre ha sido una de las cosas que a usted le gusta. Bendito sea Dios para siempre, hacer las cosas bien todo el tiempo, y eso no está mal, eso está bien. Uno tiene que saber a qué se compromete y con qué se compromete. Bendito sea Dios para que no tenga problemas. De manera que de esta forma, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana, con la compañía de Reverendo Domingo Antonio Ubiera, pastor de la Iglesia Central Defensores de la Fe. Para mí que ha sido de verdad que sí, un buen momento, contento y alegre compartir con ustedes en este día. Muchas gracias, querido hermano. Para mí también me siento muy agradecido del Señor por haberme dado esta oportunidad de compartir con usted y todos nuestros televidentes. Aleluya, qué bueno. El próximo martes estaremos nuevamente en un programa parecido. Cuídense mucho y la bendición de Dios siga llegando a su casa con el fuego de Dios que nos quema.